Pues vamos a ver, volvemos a los miércoles de la construcción industrializada, este formato de webinar técnico, lógicamente enfocado a la industrialización de los edificios. Hoy, 20 de enero de 2021, arrancamos el año con un arquitecto referencia en este ámbito, un arquitecto bueno, pues que es alguien que tenía que estar y estamos encantados y muy contentos de que hoy esté con nosotros. Sergio Baragaño. Sergio Baragaño es fundador y director del estudio de arquitectura modular Baragaño. Cuenta con más de 10 años de experiencia única en el sector de la arquitectura modular industrializada y, como os he comentado, es una de las referencias a nivel nacional en cuanto a edificios modulares ejecutados. En 2007 comienza una relación muy estrecha con ArcelorMittal I+D, realizando 2 sedes que la compañía tiene en Avilés, y uno de los cuales fue galardonado con el premio Asturias de Arquitectura del Colegio de Arquitectos. En el año 2015 presenta B-Home, proyecto de investigación en el ámbito de la vivienda modular, y desde entonces se convierte en consultor externo de arquitectura modular para ArcelorMittal I+D, con quien sigue colaborando pues, de una forma intensa, directa. Tutor del máster de Innovación y Diseño en el IED, del programa de Arquitectura Modular Industrializada, así como invitado en diferentes ponencias en su papel de especialista en dicho ámbito y también en la Trienal de Milán. Actualmente es CEO de la startup de base tecnológica Room 2030, apoyada por ArcelorMittal también. Hoy, vamos, yo estoy muy contento y estamos todos muy contentos de que estés con nosotros. Sergio, buenas tardes. Y ver tu obra, ver tus proyectos, que compartas con nosotros tus inquietudes, tu manera de hacer las cosas. Y bueno, te paso los trastos bueno, porque aquí el protagonista eres tú y que nos comiences a comentar todas estas cosas. Gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Un placer, la verdad, estar con gente además conocida y que estáis también apoyando y haciendo tanto por la industrialización. Darle las gracias al colegio por la invitación y bueno, a todos los que estáis viendo la presentación. Voy a empezar intentar compartir pantalla. Si queréis, creo que hay luego un turno de preguntas al final, pero bueno, cualquier cosa, Juan Carlos, que creas interesante, cortamos y comentamos sin ningún problema. Gracias. Sí, mira, gracias por recordármelo. Las preguntas las vamos poniendo por el chat y yo le hago traslado de ellas a Sergio para, digamos, llevar un orden ir haciendo las cosas de una forma ordenada. Y cualquier cosa, cualquier inquietud, duda, la vais poniendo y la vamos comentando. Perfecto. La presentación está dividida en 3 partes, en 3 áreas. Vamos a empezar un poco por presentaros el estudio, por presentaros algunas referencias con las que solemos trabajar y el primer bloque de edificios más vinculados a ámbitos industriales, postindustriales y puertos, donde hemos estado trabajando durante aproximadamente 10 años. Luego la parte central va a estar más centrada en vivienda y en el proyecto B-Home que comentaba antes Juan Carlos. Y por último, contar un poco lo que estamos trabajando ahora, que es bueno, una aventura nueva que se llama Room 2030, una startup de base tecnológica que hemos generado hace pocos meses y bueno, en la que estamos trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión y con proyectos de otros ámbitos, ¿no? Nosotros somos un estudio de arquitectura en origen, relativamente pequeño, que quizá una de las características o algo que siempre me gusta contar es que de alguna manera tenemos una fábrica, ¿no? O tenemos un contacto con el mundo industrial, con el mundo fabril, con las factorías donde hacemos los edificios que suelen llegar al estudio. Pues desde hace algo más de 10 años, cualquier tipo de edificio que llega lo planteamos para que pueda ser fabricado en una de estas factorías, ¿no? Al final tenemos acuerdos con diferentes fabricantes y con ellos vamos abordando cada uno de los proyectos, ¿no?
Eso aparece un poco esta imagen que todos conocéis de tiempos modernos de Chaplin, que ya era un moderno de verdad en 1936 y anticipaba muchas de las cosas que vienen, que vendrán y que algunas de ellas vamos a ver hoy, ¿no? Aquí, bueno, explicar un poco, y yo creo que todos lo conocéis las ventajas del sistema modular, que yo siempre digo que es una opción más, no se trata de repente convertir en una única opción y tratar de evangelizar a nadie, ¿no? Es un sistema como cualquier otro y creemos que tiene sus ventajas, sus desventajas también, por supuesto, y dependiendo del tipo de proyecto, pues es más fácil que pueda encajar y que se pueda hacer de esta manera, ¿no? Al final nosotros trabajamos con unos materiales más ligeros, intentamos optimizar todos los procesos desde el inicio, trabajando con el fabricante desde el primer momento, y eso nos permite que las velocidades de ejecución de estos proyectos sean muchísimo mayores que en construcción tradicional. Entonces, es muy importante la ligereza, es un concepto que va a aparecer en toda la presentación. Al final, los edificios se fabrican, se tienen que levantar con una grúa para sacarlos de la fábrica, montarlos en un camión o en un barco, o en ambos, transportarlos y volver a hacer la operación de desmontaje, ensamblaje. Entonces, ahí es importantísimo, ¿no? El tema de intentar reducir pesos y optimizar tamaños, dimensiones, etcétera, ¿no? Creemos que es importante también la seguridad en obra. Al final, cualquier edificio que estemos haciendo, tenga una planta o tenga 6 plantas o 15, se hace en planta baja siempre en fábrica, lo que viene a ser algo parecido a un proceso de fabricación industrial como otros ámbitos más avanzados, con lo cual el trabajo en altura, el riesgo de caídas y de prácticas que estamos acostumbrados a ver en obra complicadas, intentamos reducirlas siempre, y los conceptos de seguridad son los de una fábrica, no tanto los de una obra. Y bueno, y creemos que todo eso nos permite llegar a un control de calidad mayor sobre este producto final. Aquí están resumidos y aumentados un poco. Hay algún punto interesante como el tema de la reducción de impacto en el terreno, en el que estamos trabajando mucho ahora en determinados proyectos. Al final, la mayor parte del proceso se realiza en una fábrica, con lo cual el impacto sobre el terreno final es muchísimo menor, ¿no? Algunos de los proyectos que vamos a ver ahora pues se han tardado en instalar desde 3 horas hasta 2 semanas, ¿no? Pero ese es el daño, digamos, o la molestia que causamos al terreno, al vecindario, etcétera, etcétera. Perdón. Esta es una obra que todos conocéis y que casi siempre me gusta empezar con este proyecto y con esta imagen, sobre todo porque cuenta muchas cosas, ¿no? Está en proceso de obra, de construcción, pero supongo que muchos habéis adivinado ya que es la ópera de Sydney, de John Hudson, que es un icono de la arquitectura contemporánea y un proyecto complicadísimo que tuvo muchísima dificultad de ejecución, alargando los tiempos, aumentando presupuestos. A Hudson le quitaron la dirección de obra, se fue de Australia, bueno, una serie de cosas. Todos supongo que sabéis también que nunca vio terminada su obra, nunca volvió a Australia a ver la ópera de Sydney. Y bueno, además en la imagen también hay una referencia al mundo naval. El padre de Hudson era un ingeniero naval, lo cual siempre le hizo un poco mirar en ese mundo más avanzado que la construcción, como es la ingeniería naval. Y es cierto también que a raíz de todos los problemas que tuvo con esta obra, empezó a preocuparse por reducir los tiempos de ejecución y tratar de premontar y de darle una vuelta un poco a ver cómo podía reducir esos riesgos que siempre hay en una obra, ¿no? Hasta el punto de que generó un sistema de viviendas modulares que se llamaba Expansiva, muy interesante, y que luego aparece en alguna presentación, ¿no? Entonces, es cierto que el mundo naval, el mundo de la aeronáutica, del automóvil, siempre es referencia, y también sabéis que es como el espejo un poco en el que intentamos mirarnos desde la industrialización, aunque evidentemente estamos a años luz, ¿no? Y esto enlaza un poco con un pequeño vídeo que
os quería poner, voy a bajar un poquito la música. Pero bueno, que intenta explicar un poquito esto, ¿no? Estamos intentando llegar a estas imágenes que vais a ver ahora, donde los robots son algo muy habitual en un proceso de fabricación, como es el mundo del automóvil, como es el mundo de la aeronáutica, ¿no? Al final, elementos de nuestra vida cotidiana, como es el coche, como es un teléfono móvil, estáis viendo una fábrica de ensamblaje del iPhone, o como es la fábrica de Airbus en Hamburgo que vamos a ver después, donde se ensamblan los aviones con piezas que vienen de diferentes fábricas del mundo. Damos por supuesto que tiene sentido que se hagan así, y luego elementos tan importantes para nosotros como es la vivienda o como es el lugar donde trabajamos, las oficinas, los hoteles, bueno, las seguimos haciendo de una forma muy convencional todavía, ¿no? Entonces, como os decía antes, estamos evidentemente años luz en procesos, en materiales, ¿no? Mucho más costosos, mucho más ligeros. Al final, bueno, pues a un avión le pedimos otra serie de prestaciones, o a un coche o a un barco, pero sí que hay muchas rutinas y muchas pautas y elementos de estos mundos más avanzados que intentamos copiar y que intentamos cada vez parecernos un poquito más, ¿no? Alguna referencia que siempre manejamos en el estudio y que son proyectos de la historia de la industrialización, es un repaso muy rápido y muy conciso, porque bueno, además habéis tenido gente en otras charlas y en el curso y demás bueno, que seguro os ha contado mejor esta parte de historia, pero rápidamente, porque creo que son referencias importantes, ¿no? El Crystal Palace de Londres, para la Feria Universal del año 51, que es probablemente uno de los primeros proyectos sostenibles o verdes, digamos, de la historia. 85.000 metros cuadrados levantados por un jardinero inglés con cimentación recuperable, y que fue desmontado después de la Feria Universal, ¿no? En 1851. Algunas de las construcciones de las expos universales, como la Torre Eiffel en París del 89, las grandes estaciones de tren, Orsay, Grand Central, o la estación de Francia en Barcelona. Y un hito importante también, ¿no? En 1908, cuando Henry Ford acerca un producto en aquella época de lujo y reservada para muy poca gente, como era el automóvil, a través de la cadena de producción en masa, consigue empezar a fabricar este elemento tan caro, digamos, y tan exclusivo, bajando el precio, ¿no? En los primeros momentos, bueno, veis esta frase que al final, en aquella época, solamente podía ser en color negro, ¿no? Luego ya empezó el tema de la personalización y demás, pero es un hito importante, ¿no? Yo siempre digo un poco que de alguna forma estamos en 1908, porque ninguna de las fábricas que conocemos en Europa, casi me atrevería a decir, y prácticamente en el mundo de industrialización, se parece tanto a una cadena de montaje, ¿no? Seguimos haciendo algunos procesos, pero bueno, todavía queda muchísimo para llegar a cosas como la de la industria del automóvil, ¿no? y similares. Buckminster Fuller, uno de los maestros de Norman Foster también, que luego veremos, y que ha tenido una exposición, no sé si todavía continúa en Madrid, en Fundación Telefónica, muy, muy interesante, que Todavía explica sigue. toda su relación con la industrialización a través del D-Maxion, del coche que diseñó, y de algunas de sus viviendas, el Dimension Car y el Dimension House, ¿no? Unos proyectos muy interesantes y que también a nivel de vivienda siempre son referencias, las casas de estudio californianas de los años 50 y 60. Esta en concreto es la Case Study House 21 de Pierre Koenig, o la 22, que quizás es mucho más conocida, ¿no? Por algunas películas que todos hemos visto, la imagen de la izquierda. Bueno, realmente estas viviendas se hicieron a partir del excedente de metal, de hierro que hubo posterior a la Gran Guerra Mundial,
y empezaron a implementar la estructura metálica en arquitectura, en vivienda, algo que era, bueno, insólito, ¿no? para aquella época. Ray Challenge, no solo por su Case Study House, sino también por todo. Es un poco algo parecido a lo que hizo Henry Ford, ¿no? Al final, materiales o productos de diseño muy elitistas, como eran las sillas que ahora todos conocemos y se han vuelto elitistas también, ¿no? Gracias al fabricante que tiene la patente, pero en su momento la intención de los SIMS era, a través de la cadena de producción, abaratar costes y poder acercar su famosa plastic chair a toda la población, ¿no? Jean Prouvé, que era un herrero en realidad, francés, que trabajó en diferentes modelos de vivienda prefabricada, y tal vez una de las primeras personas que empezó a introducir la fachada ligera metálica en la arquitectura, ¿no? Bueno, veis una imagen en el centro, una de sus famosas piezas de fachada. Cedric Price, muy preocupado siempre por las estructuras metálicas ligeras. Aquí veis una imagen del aviario del Zoo de Londres o del Fan Palace de Montreal del año 64. Los Smithson, Alison y Peter Smithson también, investigando siempre con nuevos materiales, con nuevas formas de construir. Aquí veis un poco una imagen de la Casa del Futuro del año 56. Y este es el sistema que os comentaba antes de Hudson, ¿no? Un sistema que se llama expansiva, donde iba generando una serie de piezas, de articulaciones que permitían que la vivienda pudiese también ir creciendo en función de las necesidades de los clientes, ¿no? Este es un proyecto que, bueno, muchos conoceréis, que personalmente me gusta mucho, que seguro José Miguel Reyes os habrá hablado de él en algún momento. Es la Universidad Libre de Berlín, de Candilis y Boots. Bueno, un proyecto espectacular donde van generando una forma de crecimiento a través de diferentes módulos y pabellones con unos patios de relación que la verdad es que es muy interesante, y cuya extensión, que es el elemento que veis a la derecha, hizo Norman Foster en el año 63, que es la librería, digamos, ¿no? La nueva librería, que también es una pieza muy interesante, ¿no? Casi como que llega y se coloca y se relaciona de otra forma con el edificio existente. Este es un ejemplo de reubicación de vivienda, una vivienda que hicieron Venturi y Scott Brown en el año 25, en Nueva York, en una zona de Nueva York, y que se movió en el año 2010, como veis, a través del río Hudson, a otra ubicación diferente, ¿no? La Lieb House. Otra persona fundamental también, Richard Rogers y Renzo Piano, que creo que aparece después, en el mundo de la industrialización, el Lloyd Bank o algunas de sus viviendas más conocidas, la Zip House y la Roger House. Glenn Murcutt, quizá no tan conocido en Europa, pero es una persona que de alguna forma reinterpreta las Case Study House que vimos al principio californianas en la zona más profunda, ¿no? de Australia, la dificultad para construir en zonas tan remotas y llevar materiales de construcción, etcétera. Bueno, pues al final hace una serie de viviendas en el outback australiano con materiales muy ligeros, metálicos, maderas, etcétera. Y bueno, ya por último, algún ejemplo histórico aquí en España, como las piezas de la corona de espinas de Fernando Higueras, ahora es el Instituto Patrimonio Cultural, y bueno, muchas que supongo que habréis visto en otras presentaciones más actuales. Nosotros empezamos realmente la aventura en el mundo industrializado, modular, con este proyecto que veis, ¿no? La terminal de cruceros del puerto de Bilbao. Hace unos 12 años aproximadamente ganamos el concurso para esta terminal de cruceros, que tenía como una trampa en las normas, que era que el edificio tenía que estar
funcionando a los 5 meses de fallarse, ¿no?, el concurso. Es un edificio de 2.500 metros cuadrados y además tenía que incorporar el concurso, el concepto del proyecto, una ampliación de unos 500 metros aproximadamente que se tenía que hacer con el edificio funcionando una vez fuese inaugurado, lógicamente, ¿no? Entonces empezamos un poco a investigar en cómo poder hacer un edificio de este tipo en 5 meses y bueno, la única forma era hacerlo en fábrica, ¿no? Al final este proyecto se hizo con un fabricante en Gijón, en Asturias, que conoceréis, que es Modultec. Se había ya previsto un poquito en el concurso toda la modularidad y la forma en la que íbamos a ejecutar el edificio y, bueno, de hecho, se consiguió, ¿no?, cumplir los plazos de entrega a la autoridad portuaria de Bilbao y justo cuando inauguraron el edificio, a los pocos meses nos avisaron que necesitaban una ampliación porque empezaron a llegar como muchos cruceros a Bilbao a raíz del Guggenheim, etcétera. Y es un poco la parte que, no sé si veis aquí arriba a la izquierda, que se enchufaba, ¿no?, directamente sobre parte de la terminal, permitiendo que pudiese seguir funcionando, ¿no? Estos son imágenes ya de los módulos colocados en la plataforma, en la dársena del puerto, en Guecho, está justo en la entrada de la ría de Bilbao, en un sitio muy bonito. Y bueno, el edificio funciona de una forma muy sencilla, digamos que tiene una zona de llegada, que es esta entrada por aquí, luego un ala para todo el tema de almacenamiento de equipajes, etcétera, una zona de descanso con una serie de tiendas, etcétera, y bueno, salida para embarcar y luego la llegada a la terminal se hace por el otro lado, ¿no?, digamos. Como veis, son módulos muy longitudinales. Al final siempre intentamos optimizar al máximo, ¿no?, la capacidad de transporte de un camión. Depende mucho del proyecto. Claro, al final es un poco lo que os decía al principio. Siempre trabajamos con el fabricante y con el transportista desde el minuto uno, ¿no? En este caso, bueno, pues es un sitio muy accesible en Bilbao, al lado de la autopista, y nos permitía ir a módulos muy grandes, ¿no? Estamos hablando de módulos de 12 por 350 y dimensiones de ese estilo, ¿no? Es un edificio en 2 plantas, con estructura metálica, como todos los que vais a ver, con unas fachadas ligeras compuestas por panel sándwich, y normalmente son fachadas ventiladas con diferentes acabados al exterior, dependiendo un poco del proyecto y de la normativa también del lugar. Y bueno, aquí veis los módulos ya totalmente ensamblados. En este caso, pues los acabados interiores son relativamente convencionales, con lo cual hay una serie de oficios que sí que vuelven a entrar de fábrica en el emplazamiento final. Lo que siempre intentamos es que el tiempo en el emplazamiento final sea el mínimo, ¿no? En este caso creo que fueron 2 semanas el acabado de todo el edificio, pero siempre intentamos que los módulos salgan, pues si pueden salir al 98% acabados de fábrica, mucho mejor, ¿no? Mucho menos riesgo, mucha menos incertidumbre y mucho menos tiempo de montaje, que al final es coste también, ¿no? Y aquí podéis ver una imagen del edificio acabado con la llegada del primer crucero, la relación de escalas con los barcos. Al final es interesante para nosotros, lo usamos mucho para llevar a clientes también porque digamos que un crucero de estos tiene 3.000 personas a bordo, ¿no? Entonces suele llegar a Bilbao, atraviesan el edificio como si fuese un terremoto casi, se van a ver el Guggenheim y a las horas vuelven otra vez al barco, ¿no?, en muchos de los casos. Entonces es un edificio que tiene ya más de 10 años, está prácticamente dentro del Cantábrico con todo este sufrimiento, digamos, diario de turistas atravesándolo, y nos sirve mucho de ejemplo también para enseñar a escépticos del mundo modular o a gente que desconoce a lo mejor un poco cómo funciona el sistema, y lo utilizamos mucho de referencia. Prácticamente al mismo tiempo que estábamos haciendo la terminal de Bilbao,
la Autoridad Portuaria de Gijón se pone en contacto con nosotros porque tenía una necesidad para una línea que hace Gijón-Nantes, que se llama la Autopista del Mar, y que es totalmente diferente al otro proyecto. Es un proyecto de una escala muy pequeña, pensado para transporte de camiones en barco, con lo cual realmente es casi una zona de descanso para los camioneros antes de embarcar en ese viaje, ¿no? Entonces es un proyecto mucho más sencillo que el anterior, con unos acabados también mucho más sencillos y que se vinculan un poco con el ZAL, ¿no? Con el lugar donde están todos los contenedores del puerto de Gijón, que está justo enfrente, ¿no? En este caso el acabado es simplemente un panel sándwich con diferentes colores. Y a nivel interior, pues tiene una serie de salas de descanso donde están viendo su carga, bueno, una pequeña cafetería, una zona de billetes, porque también es un trayecto que pueden usar turistas y no solo camioneros, ¿no? Pues ahí hay una mezcla interesante. Estos son dos proyectos donde, bueno, no son 100% modular. Este proyecto en concreto es el centro uno de los centros de ArcelorMittal en Avilés. Tienen, como sabéis, 3 centros en España, 2 en Avilés y 1 en Bilbao. Y bueno, es un edificio que estaba totalmente pensado para hacer modular, un edificio de 4.500 metros que hicimos con un desarrollo conjunto con una ingeniería de Asturias que se llama Impulso, y que finalmente por una serie de requisitos no se pudo industrializar 100%, no se pudo hacer en fábrica. Entonces digamos que bueno, las fachadas son industrializadas en parte, las escaleras, bueno, parte de estructuras venían premontadas. Es un edificio muy industrial. La planta baja son talleres, sobre todo de soldadura, donde ArcelorMittal investiga con diferentes materiales y diferentes proyectos. Tiene una cafetería, que es este elemento que veis aquí a la derecha, como más pública, que tenía una idea de que pudiese dar servicio a todo el parque empresarial. Y luego el resto de edificios son oficinas, ¿no? Este es el acceso principal. Tiene una fachada ventilada con un perfil, con una chapa que es la que veis perforada, que es del arquitecto japonés Toyo Ito, es la que usó en la feria de Barcelona, que seguro os sonará. Y bueno, a raíz de ese desarrollo para la feria de Barcelona, ArcelorMittal decidió meterlo en el catálogo, ¿no? Y es una chapa muy bonita que puede colocarse perforada o sin perforar. En realidad es una bandeja, ¿no? En forma de U que va anclada a la fachada principal. Aquí veis algunas imágenes. La escalera, que como os decía vino hecha en taller y prácticamente se hizo un ensamblaje muy rápido in situ. Y unos años después, un par de años después, nos encargaron la ampliación y en parte la renovación también de la sede existente que tenían en Asturias, que era un edificio de hormigón muy pesado, sobre el que planteamos simplemente colocar una fachada microperforada, metálica, ventilada, para cambiarle de alguna forma rápida y muy low cost, porque el presupuesto era mínimo, la fachada a un edificio tan grande, ¿no? Y planteamos 3 actuaciones, una este gran atrio a triple altura que conectaba el edificio, que era un edificio muy denso y con muy poca permeabilidad, a 3 niveles, que servía de nuevo acceso al edificio y de conexión. Estas son imágenes del interior. Y luego 2 edificios más, un pabellón de recepción de visitantes, que es este que se ve aquí, y unos laboratorios, ¿no? Entonces estos 3 edificios sí que fueron hechos en fábrica, modulares y transportados al emplazamiento final. Estas son las escaleras existentes de incendios del edificio, que las envolvimos con la misma chapa y generamos como 2 conexiones en los extremos del edificio para tratar también un poco de que fuese más fácil la comunicación, ¿no? Aquí está un poco esa unión entre la parte nueva modular y el edificio existente. Y bueno, una imagen más de esta parte modular de la actuación, ¿no?
Bueno, entrando ya un poco en la segunda parte que comentaba al principio, más cercana a la vivienda, que llamamos Be-Home, realmente nace un poco de dos ideas, ¿no? Por un lado, intentar todo esto que habíamos experimentado en estos 10 años en un mundo industrial, en un mundo más lejano quizá a todos, cómo poder aplicarlo en otros ámbitos. Y pensamos que la vivienda era como lo más fácil para enseñar todo ese aprendizaje y todo ese sistema, ¿no? Y por otro lado, la anterior crisis, que no sabemos ya cuántas llevamos, y esta es la segunda, la tercera, que nos cogió a todos con muchísima menos carga de trabajo, ¿no? Y bueno, fue un poco, en realidad fue un poco un invento casi, ¿no? De qué hacemos, ¿no? En estos meses que hay mucho menos trabajo y le planteamos a ArcelorMittal ¿por qué no generar un sistema de vivienda modular que pudiese ir cambiando, pudiese ir adaptándose un poco a las necesidades de cada usuario, ¿no? Con el mismo sistema modular que conocéis y que aplicamos en los otros proyectos, ¿no? Entonces, empezamos a pensar en una serie de modelos que pudiesen ir creciendo de una forma muy fácil y que nos sirviese un poco para enseñar ese sistema nuevo o relativamente nuevo y aplicarlo a cualquier edificio de viviendas, ¿no? Bueno, al final es lo que comentaba al principio, ¿no? Algo tan habitual como es el automóvil y algo que a ninguno nos sorprende que se haga como se hace y con las calidades que se hace, utilizando además la misma plataforma, ¿no? El vídeo que habéis visto de Mercedes, con una misma plataforma, con una misma estructura, Mercedes genera 4 modelos de vehículos y muy diferentes, ¿no? Un familiar, un deportivo, un coche más utilitario, más estándar. Y ese era un poco el concepto, ¿no? De generar unas dimensiones, unas estructuras que pudiesen permitir diferentes situaciones, diferentes soluciones, que se pudiesen adaptar a la normativa local o casi a cada proyecto, ¿no? En realidad era enseñar un poco una forma de fabricar o de hacer las cosas, ¿no? Y generamos un prototipo, que era el modelo más pequeñito, lógicamente, de la colección, que le llamamos VHBox, y que es este módulo que veis, o 2 módulos en realidad, 2 fragmentos, que tienen un espacio común, donde hay una cocina oculta, una zona de reuniones y, bueno, puedes generar incluso como una zona de dormitorio, ¿no? Un estudio en realidad o una suite con un baño adicional, ¿no? Hicimos el prototipo en fábrica también con la misma solución, con materiales que vienen también del mundo industrial, pero microperforados, con otra estética que les acerca más al mundo doméstico quizá. Y bueno, introducimos también la madera y alguna serie de materiales, ¿no? Esta es una imagen del módulo saliendo de fábrica. En este caso es un proyecto muy sencillo porque se trata de 2 módulos de dimensiones relativamente pequeñas. Y este es el resultado final en el emplazamiento donde tenemos este prototipo en Asturias, ¿no? En Avilés. Alguna imagen del interior donde pues, al final también mostrábamos diferentes opciones, diferentes soluciones y es un lugar donde también solemos llevar a clientes, sobre todo relacionados con el mundo de la vivienda, ¿no? Aquí hay una cocina que está oculta en toda esta parte de atrás. En realidad, bueno, enseñamos un poco esta isla, puede ser cualquier otra solución a nivel interior. Y voy a enseñaros también una de las viviendas que hemos hecho quizá un poco más especial y que a mí me gusta enseñarla porque tiene como bastantes condicionantes y bastantes características que también hablan un poco de industrialización a otro nivel, ¿no? Al final es una vivienda en el mundo rural, en una zona bastante complicada de acceder en Asturias, cerca de Luarca. Y bueno, eso nos obligó a modular el proyecto de una forma un poco antinatural, digamos, ¿no? Es una vivienda muy sencilla, de 2 plantas, 100 metros cuadrados, donde en condiciones normales lo que habríamos hecho es 2
rectángulos a mitad de planta, como veis aquí, por 2, ¿no? O sea, en 4 módulos grandes habríamos hecho la vivienda, ¿no? El hecho de que tuviésemos unos accesos complicadísimos y bueno, de que con el transportistas trabajásemos desde el principio nos obliga a modular en 2,5 de ancho por 5 metros, ¿no? Unos módulos muy pequeños desde el punto de vista de optimización, pero que nos permiten llevar la vivienda desde Madrid, donde fue fabricada, hasta Asturias, ¿no? Al final fue bastante complicado el tema de infraestructura porque se transportaron 2 módulos por camión desde Madrid y luego con un camión grúa más pequeñito hicimos un trasvase para la parte final, digamos, de acceso a la vivienda, ¿no? Bueno, aquí veis algunos diagramas un poco de cómo se moduló y del montaje. Imágenes en fábrica de estos módulos. Es una vivienda muy vacía, vais a ver un poco alguna imagen interior para unos clientes ingleses que querían una residencia muy, muy urbana de alguna forma, ¿no? Entonces, al final la normativa local nos condiciona muchísimo. En estas zonas pues, suelen ser bastante tradicionales de alguna manera, con lo cual lo que hicimos es darle ese aspecto exterior con los materiales autóctonos y con los materiales que nos permitía la normativa. Aquí veis esta imagen es justo el momento antes de cargar. Siempre hacemos un premontaje en el exterior de la fábrica de, bueno, un simulacro, ¿no? de que todo está bien, de que no hay ningún problema y que luego va a facilitar mucho el tiempo de montaje en el sitio final. Aquí veis el módulo que llevaba la escalera en este caso. Más imágenes del preensamblaje exterior. Como veis es una fachada ventilada con panel sándwich sobre el que colocamos madera en este caso porque bueno, los clientes querían un refugio casi 100% de madera. Al final les convencimos para meter algún otro material. Y bueno, aquí veis lo que os comentaba, el transporte módulo a módulo, fragmento a fragmento en la última parte de llegada a la parcela y ya el lanzamiento para el ensamblaje, ¿no? Al ser una vivienda tan pequeña y tan sencilla, los 8 módulos de la vivienda quedó totalmente instalada en 4 horas y bueno, la verdad es que hubo cosas curiosas, ¿no? Es un emplazamiento como también muy, muy, muy bonito, muy especial, un pueblo muy, muy pequeño. Y bueno, hay gente que se había ido a trabajar y cuando volvió por la tarde ya estaba la vivienda aquí montada, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy sorprendente el momento sobre todo en proyectos tan pequeños, de que aparezca de repente. Perdona, ¿esta fue la que te seleccionaron para la Bienal de Arquitectura creo que de Venecia? No lo sé, no me hagas caso, creo que sí, ¿no? O tuviste una mención, un premio, Eh, algo tuviste con esta vivienda, ¿no? Sí, la verdad es que es una vivienda que ha funcionado muy, muy bien. Nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Es verdad que estuvo seleccionada en la Bienal, estuvo seleccionada en la Bienal Española. Y bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy pequeño, que al final son proyectos complicados, que llevan probablemente muchas veces más tiempo casi que proyectos grandes, como sabes, Juan Carlos, pero que sí es cierto que ha funcionado muy, muy bien, ¿no? Los clientes están contentos, utilizan muchísimo la vivienda, vienen mucho de Londres y bueno, luego es verdad que a nivel de publicaciones y demás Se ha visto mucho. he visto mucho, sí. Sí, bueno, yo creo que tiene un poco eso que comentaba al principio de una integración, creemos, con el entorno y con el sitio y yo creo que es respetuosa en materiales, en escala y demás. Y luego por dentro pues una vivienda como casi más urbana, ¿no? Al final ellos por un poco por lo que querían planteaban una vivienda prácticamente vacía con espacios muy, muy diáfanos y bueno, funciona creemos que bien. Arriba tiene un dormitorio con un estudio y luego en la parte bueno, aquí veis algunos detalles, ¿no? de elementos por fuera no da ese aspecto, ¿no? Al final es una vivienda que podría haber sido hecha de forma tradicional allí y luego sí que intentamos, pues, dentro ya la normativa no nos impide nada y, bueno, pues trabajamos con policarbonatos, tanto aquí como arriba, el separador del dormitorio principal,
y con elementos un poco más del mundo que estamos habituados a utilizar, ¿no? Aunque sí es verdad que intentamos reinterpretar pues, elementos vernáculos como estas puertas partidas que se utilizan mucho en Asturias, hornacinas, etc. Y bueno, aquí veis un poco el acceso principal, digamos, a la vivienda. Lo que también funciona muy bien es el hecho de que toda la planta baja, estos elementos de carpinterías correderas, se empotran en los muros, ¿no? Con lo cual es una vivienda muy pequeña, pero al final la sensación cuando desaparecen las ventanas, tanto esta como estas que veis por aquí, se esconden totalmente dentro del muro, hace que parezca mucho mayor el espacio interior, ¿no? Y por último, en este bloque, por traer también un ejemplo un poquito diferente, es una rehabilitación de un edificio de viviendas del movimiento moderno en Cangas del Narcea, en Asturias, de un arquitecto muy interesante que es José Gómez del Collado, donde rehabilitamos la fachada, que bueno, es un edificio muy, muy especial, con una viga que veis aquí en forma casi de árbol que sujeta toda la fachada, ¿no? del edificio. Y lo que hacemos es rehabilitar un espacio diáfano que había en la segunda planta, ¿no? Aquí veis el emplazamiento. Entonces, esta es la planta de unos 120 metros cuadrados que estaba totalmente diáfana, solamente había el pilar que veis aquí y una viga que atravesaba totalmente, transversalmente, longitudinalmente la vivienda, muy potente y que ahora lo veréis en las imágenes, que era un problema grande, ¿no? Porque nos bajaba muchísimo la altura, ¿no? Había casi donde la viga tenemos 2,20, ¿no? Es una altura muy, muy, muy justa, ¿no? Entonces, bueno, era un problema, al final creemos que se resolvió bien y lo que planteamos es 2 módulos, que son estos 2 módulos que alojan el baño y alrededor todo el almacenamiento de la vivienda, armarios, librería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente no pudimos hacerlo en modular 3D, pero planteamos un modular 2D. Es decir, trabajamos con fábrica y con carpintería en llevar totalmente premontado las paredes de estos elementos y antes de rehabilitar la fachada, las carpinterías de la fachada, meter esos elementos por la misma y ensamblarlos, digamos, dentro de la vivienda, ¿no? Aquí vais a ver un poquito más el proyecto y a entenderlo. Esta es la viga que os comentaba, ¿no? Es un elemento muy... Bueno, la verdad es que es interesante, algo que parece un problema, al final se convierte en un aliado y digamos que estos elementos se enganchan con esa viga sin llegar hasta el techo, bueno, potenciándola, ¿no? De alguna manera. Aparecen de diferentes maneras en todo el recorrido de la vivienda. Este es el primer módulo de baño y este es el segundo módulo de baño. Algunos detalles de... Bueno, en la planta creo que se entiende, realmente es un espacio continuo, diáfano totalmente, ¿no? Tú puedes recorrer, salvo estos elementos, puedes recorrer sin ningún impedimento toda la vivienda y lo que tienen los muros son unas puertas correderas integradas que puntualmente por necesidades de los clientes las puedes cerrar y generar 3 espacios, ¿no? Bueno, detalles de los baños. Y esta es un poco la segunda parte de la presentación. Voy a intentar... A ver si puedo... Vale. Vale, ¿veis la presentación? Se ve bien, se está perfecta. Vale. Bueno, esta es la última parte de la presentación y es lo que os comentaba al principio, ¿no? Es un proyecto nuevo que se llama Room 2030 y que ha dado lugar a una startup que además recientemente nos la han certificado como empresa de base tecnológica y que hemos decidido situar en Avilés, en Asturias, bueno,
por muchas razones, ¿no? Entre ellas un poco por el apoyo a estas empresas de base tecnológica por parte del Principado y por toda la relación y cercanía con los centros de I+D de ArcelorMittal, ¿no? Entonces, es un proyecto en el que hemos estado trabajando 2 años, liderado por Arcelor y con una serie de socios industriales a modo de consorcio, ¿no? Durante 2 años hemos estado un poco trabajando en cómo investigar y proponer una habitación tecnológica que pueda responder a diferentes situaciones, hoteles, residencias y ¿por qué no, vivienda también, ¿no? Que le hemos llamado un poco vivienda post-COVID, ¿no? Como nuevas formas de habitar a raíz un poco de todo lo que está pasando. Y entonces, durante 2 años, como os decía, hemos estado investigando con los departamentos de I+D de todas estas empresas que podéis ver aquí, Cosentino, Roca, Schneider, Finsa, etcétera, ¿no? Cada una de ellas dentro de sus ámbitos, lo que hemos hecho es integrar como los últimos desarrollos tecnológicos que tenían y generar este concepto de habitación, ¿no? Al final es un elemento compuesto por 4 módulos, un módulo de día, digamos, un módulo de noche, un módulo central que le hemos llamado módulo de salud, donde está el baño, y otro cuarto módulo que es el acceso a la habitación, que puede ser una terraza, puede ser una galería o puede ser un pasillo, ¿no? en un hotel más convencional. Al final, bueno, la estética que veis es una fachada ventilada metálica con el último desarrollo que tiene ArcelorMittal, que es una chapa muy bonita con diferentes pliegues, ¿no? Y que genera un poco estas sombras y estos valles, la pieza. Y como os decía, bueno, la intención es responder a diferentes tipos de edificios donde de verdad se repitan, ¿no? Números de habitaciones. Muchas de las cosas que habéis visto antes son casi proyectos hechos un poco a medida y aquí realmente lo que queremos es potenciar esa repetición, que es donde creemos que el sistema modular tiene más valor y más potencia, ¿no? Algunas de las plantas. Al final, lo que planteamos es que este módulo se pueda configurar de diferentes formas, que pueda ser una suite, como la que veis en la imagen, pero que pueda ser una habitación estándar si de repente simplemente son estos 2 módulos, o que pueda no tener baño por lo que sea y se convierte en un módulo más grande, oficina. Bueno, muy versátil, ¿no? Generar como un producto muy versátil. Aquí veis algunas de las imágenes del interior, donde, como os decía, pues por ejemplo, esto es un vidrio de Saint-Gobain, que es un desarrollo que a través de contacto se hace transparente o translúcido, ¿no? En función de las necesidades. Unos líquenes de una compañía que al final los recolectan en bosques de Escandinavia, lo estabilizan y se mantiene solo con la humedad relativa del ambiente. Bueno, al final un poco nuestra labor ha sido como coordinar con todas estas empresas cómo integrar sus productos y que haya un poco de coherencia estética por un lado y funcional también en todo lo que nos iba llegando y íbamos un poco articulando, ¿no? Esta es una silla de Snoeta, de los arquitectos noruegos, un proyecto muy bonito que tienen, que lo que hacen es recuperar plásticos del Mar del Norte y con esos plásticos y con ayuda de pescadores y demás generan, digamos que las carcasas de estas sillas, ¿no? Que se parece un poco a la Plastic de los Sims, pero que lo venden como un proyecto de recuperación de los mares y con una historia muy interesante detrás. Y aquí veis el módulo se colocó durante 4 meses, nos cogió parte de la pandemia, ¿no? De todas las restricciones, en el centro Niemeyer de Avilés. Al final habíamos planteado una experiencia muy interesante con el Hotel NH que hay en Avilés para que la gente se pudiese alojar dentro de la habitación, en el museo, en los que lo conocéis, en la plaza, ¿no? del museo, que es un sitio espectacular delante de la ría con una escala muy potente. Y bueno, el hotel, digamos, que daba todo el servicio a la habitación, ¿no? De llevar el desayuno por la mañana, el servicio de habitaciones, etc.
Entonces, al final, generabas una experiencia de usuario también para probar todos los elementos que incluía la habitación, ¿no? Aquí veis atrás el primer proyecto que hicimos en el estudio, que es un edificio en el puerto, que son unos tinglados de almacenamiento, hace ya más de 12 años, ¿no? Y bueno, realmente un poco el proyecto es lo que os comentaba, ¿no? Intentamos, el nombre también viene por una ampliación de un hotel cercano que tenía 22 habitaciones, le llamamos habitación 23 y luego, bueno, 2030 también engancha un poco con toda la agenda de Naciones Unidas y, bueno, un poco el decálogo del manifiesto del proyecto también. Una de las imágenes. Esto ya es la parte de transporte desde Madrid y la instalación en el centro Niemeyer con la grúa que veis. Al final fueron 2 horas. En este caso, pues la plaza ya nos hacía de losa, digamos, de apoyo del edificio. Preparamos unas instalaciones muy sencillas de agua, electricidad, datos, etcétera, que tiene la plaza ya muy, muy accesible desde abajo. Y la habitación llega, en este caso se apoya directamente sobre la losa y hacemos un plug and play con las instalaciones que tiene el lugar en espera y que lleva nuestra habitación ya integradas de fábrica, ¿no? Y por último os voy a poner un vídeo del montaje de esta habitación, del transporte y del montaje. A ver si... Se ve, se ve. ¿Se ve? Sí. Vale, le voy a bajar un poquito la música. Bueno, esto es un prototipo que hicimos en la fábrica de prototipos que tenía Neobloc, ¿no? Aquí en Madrid. Se embala perfectamente el módulo y se transporta en un único camión, en este caso, hasta el emplazamiento final en Avilés, ¿no? Es un módulo de 4 por 12 metros, de 48 metros cuadrados. Y aquí veis un poco la instalación que os decía, fueron 2 horas, ¿no? Y nada más, muchas gracias Está fenomenal. por el tiempo y nada, ahora si queréis comentamos preguntas o... Yo por aquí tengo, pero primero las que se animen a hacer las personas que están participando con nosotros y que, oye, pues que si las podéis ir escribiendo por el chat y vamos viendo o lo que veamos. O sea, ¿qué se os ocurre? ¿Qué dudas podemos tener? Yo entre que arrancamos y no, primero hemos estado aquí viendo ejemplos buenísimos de arquitectura. ¿En qué sentido ves, Sergio, que cambia la manera de trabajar de un arquitecto, de construir de una forma más tradicional, con un grado menor de industrialización, a trabajar con un grado mayor de industrialización, ¿no? O sea, que cambian vuestros procesos, hace falta una relación inicial más intensa con los fabricantes, es muy necesario contar con un buen fabricante ya desde el principio en el proyecto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo planteas tú un proyecto? Sí, hombre, hay cosas diferentes, ¿no? Desde el principio. Digamos que nosotros lo planteamos, como os decía al principio, solemos tener fabricantes, digamos, con los que habitualmente hemos trabajado, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con Neobloc hemos trabajado mucho, con Modultec. En muchos casos, incluso el fabricante recurre a nosotros, ¿no? También cuando tiene algún cliente. En otros casos, pues planteamos el proyecto a varios fabricantes y vemos cuál es la opción más interesante, ¿no? Pero quizá el cambio o el paradigma así un poco más diferente o más diferenciador, yo creo que es que desde el principio, como decías, hay una relación muy estrecha con el fabricante, ¿no? Es una parte fundamental del equipo
el transportista también. O sea, ya habéis visto algunos proyectos que si no tienes desde el principio muy claro cómo lo vas a llevar, cómo lo vas a instalar, te condiciona mucho, ¿no? Entonces, digamos que ese equipo inicial Sí, es un poco diferente y luego también yo creo que a nivel poco técnico hay una exigencia un poquito mayor en el desarrollo de proyecto de principio. sí. En el momento que empezamos a fabricar, como sabes, pues bueno, intentamos que todo esté muy claro, ¿no? Es como, no sé, a veces pongo el ejemplo, cuando tú encargas un coche, no puedes llamar a Alemania y decirle, oye, que quiero que me cambies el asiento de color a los 2 meses de iniciar la fabricación, ¿no? Intentamos que eso sea así. Evidentemente en fábrica, y lo sabes bien también, hay capacidad de reacción y al final no deja de ser una obra, ¿no? Donde tú puedes cambiar cosas, pero sí que intentamos, para cumplir los plazos tan justos que siempre damos, y es un poco un factor diferenciador, que todo esté muy, 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 muy claro antes de Claro. empezar a fabricar. Y Ese, luego, ese engranaje de arquitectos y técnicos con fabricantes, con contar con fabricantes de muy primer nivel, ¿no? Pues claro, eso es una garantía muy buena. No, perdona, te he interrumpido. no, iba a decir que luego yo creo que también una cosa como más como técnico, ¿no? Como arquitecto interesante es, al final, la visita de obra o tu obra siempre es la fábrica, ¿no? Entonces, eso tiene muchas ventajas en la optimización que hablábamos desde todos los puntos de vista, pero también el hecho de que tú estés haciendo 10 proyectos en diferentes sitios de España o de Europa, al final siempre vas a la misma fábrica y puedes hacer Sí. diferentes visitas en un sitio, optimizas muchos recursos, lo cual normalmente suele ser positivo para el proyecto porque le estás dedicando más tiempo y luego el interlocutor es siempre el mismo también, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil, no hay que estar explicando determinadas cosas tantas veces. Mira, empezamos a tener unas cuantas preguntas por aquí. Y mira, Gonzalo, Gonzalo Santiago, tiempo de construcción en fábrica, costes. Hombre, has expuesto unos cuantos edificios, yo qué sé, podemos uno más neutro, digamos, como pueda ser la habitación, o no sé, o alguno que nos puedas decir. Sí, perdona, la pregunta era tiempos de fabricación. Tiempos y costes. Tiempos y costes. A ver, depende mucho, como bien dices, del tipo de proyecto, ¿no? No sé, abanicos en los que estamos trabajando, pues 1.100 euros, por ejemplo, metro cuadrado, hasta 2.000 y pico, depende, ¿no? Pero yo Claro. creo que un abanico, los 1.200, por ejemplo, en mundo de vivienda, 1.200 son ámbitos razonables. Sí. Para viviendas estándar, pero ya te digo, estamos haciendo proyectos en Mallorca de 2.000 euros metro cuadrado, depende, ¿no? Pero yo creo que no estamos muy lejos de la construcción tradicional en precio, no estamos muy lejos. Y luego en tiempos, pues la experiencia un poco nos dice que estamos muchas veces seguro en la mitad y en determinados proyectos incluso en una tercera parte, ¿no? Estamos haciendo viviendas de 250 metros cuadrados en 4 meses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, más o menos, sí, esos parámetros. Mira, más o menos por ir agrupando temas, hay otra pregunta relativa a los costes, ¿no? Que ¿cuál es el coste comparativo de este tipo de construcción modular industrializada respecto a la construcción tradicional? ¿Es competitivo a nivel económico? Pues en muchos casos sí, en otros pues igual no tanto, pero en otros sí, o sea, también está la prescripción de sistemas, ¿no? O sea, y como hay muchos factores, ¿no? La velocidad, el grado de la densidad de valores del edificio, pues el tiempo, ¿no? Hay muchísimos factores. Prescribir sistemas es, yo creo, de las cosas más complejas que hay en esto de la industrialización. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Sí, a ver, yo creo que es un poco también un cambio de mentalidad y sobre todo lo que decíamos, hay proyectos donde probablemente el sistema no es interesante, ¿no? No creo que tenga sentido querer llegar con la industrialización a todo y al fin del mundo, ¿no? Al final, por la experiencia, sabes dónde un proyecto va a salir y dónde no, ¿no? Entonces, como bien decías, el tiempo es un factor clave. Hay proyectos donde el tiempo no es importante, por lo que sea, ¿no? Pero en los que sí, en proyectos para la administración, en proyectos hoteleros, en determinados proyectos residenciales, para alquiler,
oficinas, no sé. Hay determinados... Es verdad que ahora el tiempo, con todo lo que está pasando, ha cambiado un poco, ¿no? Y el valor del tiempo es distinto, pero en condiciones normales, que volverán pronto, pues ya sabes dónde es un factor clave, ¿no? En un hotel, pues el hecho de que tu hotel vaya a ser un 10% más caro, Sí. pero que 7 meses antes estés vendiendo habitaciones, probablemente hace que el sistema modular sea barato o sea competitivo. Si tú te quieres hacer una vivienda sin ningún valor del tiempo, que te da igual, o que, bueno, no sé, o sea, nosotros hemos tenido clientes que han venido a nosotros porque no quieren una obra tradicional. Por ejemplo, el caso de Casa Montaña, Sí. viven en Londres, no queremos que cuando volvamos en verano tengamos la vivienda colocada. Pues bueno, pues hay casos que son claros, ¿no? Monitorizamos en fábrica todo el proceso de fabricación para que lo viesen desde Londres. Y luego hay otros proyectos que no, pues proyectos muy ajustados porque el único valor quizá es el tiempo, no hay un valor perdón, el dinero, ¿no? El coste puro y duro. Pues quizás si solo competimos en coste sin valorar nada más, probablemente perdamos, ¿no? Ese proyecto. Depende. Luego has sacado también un tema muy interesante, que es todo esto del COVID y toda esta incertidumbre, ¿no? O sea, la industrialización de los edificios aporta certezas en costes, certezas en plazos, certezas en qué va a suceder, en certezas en la gestión de una inversión. En tiempos donde hay una mayor incertidumbre a nivel general, aquel que puede aportar certezas tiene mucho ganado a la hora de obtener un proyecto, obtener un cliente, ¿no? O sea, entonces, la seguridad es fundamental también. Hay muchos factores y al final también la disponibilidad de mano de obra cualificada, ¿no? Eso nos va a llevar también, o sea, lugares donde pues no vas a tener esa mano de obra tan cualificada como para esas prestaciones que pretendes de tu edificio, pues es un ejemplo también muy bueno para llamar a Sergio, ¿no? Y decir, oye, pues hazme uno de estos. y, y- bueno, pues son factores y el estudiar las cosas termina mereciendo mucho la pena y bueno, pues es muy importante. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo se gestiona la cimentación y las infraestructuras? Bueno, ahí habéis visto en alguno de los proyectos, al final hay una coordinación muy importante entre un mundo de fábrica y un mundo de construcción y de obra civil más tradicional, digamos. Al final son cimentaciones convencionales, dependiendo del proyecto, del terreno y demás, ¿no? Pero a día de hoy las cimentaciones las hacemos como en cualquier construcción. Sí. A la vez que estamos fabricando, se va haciendo la obra civil y en el momento que la obra civil está acabada, llegamos con nuestros módulos y los colocamos, digamos, ¿no? Y ahí hay una labor muy importante de coordinación entre fábrica y emplazamiento final, ¿no? Vale. Nos preguntan por aquí si puedes repetir, por favor, los nombres de los fabricantes Sí, claro. o empresas que tú hayas hecho cosas con ellos, ¿no? Yo Sí, qué sé. bueno, con quien hemos trabajado habitualmente es con Neoblock Modular, con quien más hemos trabajado, y los dos primeros proyectos que veíais con Modultec, ¿no? ¿Con Begoña puede ser? No, Sí, sí, con estaba Begoña. en Modultec en aquella época, sí, sí, sí. O sea, con Begoña y con Guillermo. Exacto, sí. Al final somos una familia pequeña todos, ¿no? En esto. Perdón, ya aquí sí, perdón, Begoña López y Guillermo Martínez. Es que aquí apuntas muy bien con esta familiaridad, dices Begoña, o sea, pues ahora sería de prototipo y con, y con Neoblock Bauen. Sí, Serían las actuales empresas. exacto. Pero Y, bueno, estamos, al final, como sabes, no hay tantos fabricantes en sí, España, ¿no? de modular y, bueno, tenemos relación con casi todos. Hemos intentado hacer cosas con prácticamente todos y bueno, al final también depende un poco del proyecto, pues es más fácil también por localización, claro. cercanía al emplazamiento, pues también Habrá puede... unos que sean más competitivos que otros, habrá otros que estén más especializados en ese tipo de edificio Exacto. y no todo el mundo llega a todas partes. O sea, uno tiene que también tener esa flexibilidad y ese oficio, ¿no? Para decir, oye, pues yo qué sé. Bueno, pues si estamos en Valencia, pues igual a Rubén Navarro, por ejemplo, también. O sea, Claro, o sí, estamos, depende un poco el sacar ese abanico, ¿no?
Mm. Empezaríamos a nombrarlos y lo peor de estos casos es que se te queda alguno que te olvides, ¿no? Y después nos digan, oye, pero aquí hay muy buenos fabricantes en España y profesionales que saben hacer muy bien las cosas. Vamos a ver. Perdón, voy siguiendo porque tenemos unas cuantas. Bueno, pues ¿cuál sería el precio de un módulo de 48 metros cuadrados? Y sería, hombre, esto es para estudiarlo mucho y depende de qué queramos hacer, ¿no? Pero vamos, Sí, además, ya lo ha dicho antes Sergio, pues entre 1.200 y 2.000, dependiendo donde nos movamos. No sé, ¿qué opinas? sí, bueno, estamos partiendo al final, el módulo que comentábamos al final, estamos trabajando en diferentes niveles también de acabado, ¿no? En 3 niveles de acabado, pero estamos partiendo el módulo de 50 en unos 60.000 euros, ¿no? Vale. Módulo de 50 metros rondando esos 60.000, ¿no? ¿Planteáis al cliente usuario final una formación en mantenimiento específico del edificio? Bueno, eso es como el libro del edificio, ¿no? O sea, Sí, tampoco digamos creo que, que... bueno, al final evidentemente existen normativas y directrices para eso, ¿no? Pero, pero bueno, no deja de ser un edificio como cualquier otro. Quiero decir que los materiales que utilizamos, los acabados, las soluciones constructivas, eh, no te dicen que está hecho en una fábrica si tú ves el edificio, ¿no? No hay ninguna pista que te diga que está hecho en una fábrica y no que alguien lo ha levantado ahí in situ, ¿no? Entonces, nosotros siempre entendemos el edificio como un edificio convencional a nivel de normativa, a nivel de relación, digamos, con la administración. Es cierto que estamos trabajando también en temas ahora interesantes de un poco de mejorar de prever, ¿no? posibles daños o posibles problemas con los edificios a futuro, pero no porque sea modular, ¿no? Podría ser en Sí. cualquier otro edificio. Perfecto. Pues en relación con las hipotecas y tiempos de urbanismo. Entendemos hombre, lo de los tiempos de urbanismo me da que eso no tiene, eso tiene difícil solución, ¿no? Pero el tema de las hipotecas sí que es una cuestión a tratar, ¿no? Más a lo que entiende, se refiere el compañero, es a la financiación, ¿no? A la financiación que tiene su aquel en este tipo de obra. Sí, a ver, yo soy bastante optimista en el sentido que el tema de las licencias es como tú dices, otra historia. Pero porque al final, bueno, nos está pasando, ¿no? Hemos tardado ahora en Madrid 1 año y 2 meses para tener una licencia y vamos a hacer la vivienda en 4 meses, ¿no? Entonces, hay un desfase y una desconexión que no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que también todos estamos trabajando, cada vez la administración está más involucrada en algo relativamente nuevo todavía, ¿no? O novedoso. Y los bancos igual, ¿no? A nivel de financiación yo creo que están cambiando muchísimo las cosas. Hay nuevas formas de financiación más parecidas a otros modelos. Los bancos están cada vez más abiertos y es verdad que cuando empezamos hace 10 años era un problema. Ahora mismo nuestros clientes en general no están encontrando demasiada complicación en Vale. financiación. No, mira, bueno, no sé si esto igual ya es. ¿Nos puedes describir en detalle los espesores y materiales de los sándwiches, la etiqueta energética del último proyecto? Hombre, El último proyecto de Room, sí. Los sándwiches, pues depende. O sea, al final, como sabéis, el sándwich lo dimensionamos en función del claro. proyecto y del emplazamiento final, ¿no? Sí es cierto que nunca solemos colocar sándwich de menos de 80 milímetros de espesor, lo cual nos garantiza, o sea, funcionan muy bien, ¿no? Las viviendas modulares a nivel energético. O sea, son paneles con muchísima capacidad y siempre, bueno, luego lleva una fachada ventilada normalmente, como os decía, y al interior hay una cámara donde volvemos a meter aislamiento, ¿no? Si el panel es de lana de roca, doblamos esa lana. Si es de poliuretano, metemos lana en esa cámara interior, con lo cual al final lo que hacemos son unos muros muy, muy potentes, casi medievales, decimos a veces, ¿no? Muros de 30 centímetros con muchos materiales multicapa, ¿no? Que van aportando pues, mejoras acústicas, mejoras energéticas y, bueno, como siempre, pero como en cualquier proyecto, ¿no? Pues tener cuidado con los puentes térmicos y con determinados detalles, pero realmente esos sándwiches se dimensionan un poco en función del emplazamiento, sobre todo. Y a Vale. nivel de certificación energética, pues como cualquier edificio, ¿no? Puedes hacer desde una vivienda pasiva hasta, bueno, normalmente
siempre partimos a nivel certificación A y luego de sellos verdes, digamos, pues también, ¿no? Depende de lo que quiera invertir el cliente, pues se puede certificar LEED, BREEAM o el nivel que quiera dentro de esos sellos. Bueno, pues tenemos aquí otra. La construcción modular permite pocas modificaciones durante el proceso de fabricación y montaje, de las que son tan amigos promotores y propietarios. ¿Eso lo tienen bien asumido o tenéis problemas con esto? Que te dicen, Y, Sergio, vamos a cambiar, yo te dije, tú me dijiste, pero ahora he cambiado de opinión. Eso pasa. Sinceramente, como todos sabéis, donde pasa eso, por mi experiencia al menos, es en el ámbito de la vivienda unifamiliar, ¿no? En otro tipo de proyectos, la verdad es que es complicado y los promotores que buscan esta solución es porque yo creo que empiezan a tener claro que las ventajas o para que tú mantengas un precio y un plazo, hay que trabajar al principio y no variar muchas cosas en fábrica, ¿no? Es cierto que en vivienda unifamiliar, bueno, pues todos lo sabemos, es complicado, los clientes son más complicados porque al final se hacen una vivienda en su vida y ahí es más difícil, ¿no? Pero bueno, aún así intentamos, y yo creo que la gente que busca el modular también está mentalizada casi ya de que busca un producto, ¿no? Como un coche, ¿no? Tú le haces cuatro personalizaciones, pero al final es un poco, yo creo, a lo que deberíamos de ir, ¿no? Vale. Mira, por aquí nos preguntan, aparte de unos cuantos elogios, enhorabuena Sergio, había escuchado hablar de ti, pero no conocía el detalle de tus proyectos. Con mucho gusto, vamos, encantado y muy bien. Y la comparación que has hecho con el ensamblaje en la industria del automóvil, tal. Esto léelo porque es muy interesante y al final nos termina preguntando que qué porcentaje de proyecto queda para ejecutar in situ. Uh-huh. O sea, es una pregunta interesante también. Interesante. Sí, sí, sí. A ver, in situ, como os decía antes, hacemos la obra civil, lógicamente, eso se hace in situ. Y lo que intentamos es que los módulos salgan lo más acabados de fábrica siempre. O sea, un objetivo es intentar un 95%. El módulo prácticamente pues le queda ensamblar, impermeabilizar las cubiertas y ejecutar bien las cubiertas in situ. Pero bueno, intentamos que no exceda de un 5-10% del porcentaje total, ¿no? Para minimizar esos gastos de desplazar montadores, de incertidumbres que pueda haber con el tiempo, con mil cosas, Sí. en esos márgenes más o menos. Tengo una pregunta, además, estando aquí en el Colegio de Aparejadores, ¿cuál es el papel del arquitecto técnico como director de ejecución de obra en este tipo de construcciones? Y la podríamos unir con la pregunta de también otro compañero. Bueno, sí, es exactamente, la repite. O sea, ¿cómo es el trabajo de los compañeros que están trabajando en tus obras? Uh-huh. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué es qué cambios de procedimiento están haciendo ellos, Bueno, concretamente contigo? exactamente igual que nosotros, ¿no? Que nuestro colegio. Yo creo que es una tendencia y yo creo que hay un mercado importante y un poco por lo que tú decías, falta de mano de obra, inversores que quieren reducir incertidumbres y ganar tiempo. Entonces, nosotros la verdad es que también, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con aparejadores y o sea, con arquitectos técnicos siempre de una forma estupenda y muy cercana y bueno, en general, bueno, con quien trabajamos habitualmente, que además es del Colegio de Madrid, con Antonio, pues es una persona que también tiene mucha experiencia ya en el mundo industrializado y es un poco pues ese cambio de chip en determinadas cosas, ¿no? Pero al final, pues como cualquier profesión, ¿no? Yo creo que un buen técnico, pues el hecho de hacer la visita en una obra o hacerla en una fábrica no cambia demasiado, ¿no? Es más un poco cambiar el chip en estas 4 o 5 pinceladas que hemos comentado a lo largo de la charla. Conocer los procesos, que decía Jean Prouvé. Con Un técnico debe conocer los procesos. esto. Y eso pues nos incluye a todos, ¿no? A los aparejadores, a los arquitectos, a los ingenieros y al Es una ir... pieza más clave en todo el equipo que comentábamos, ¿no? Y luego, aparte, bueno, una labor muy importante en toda la obra civil que es tradicional, como en cualquier obra. Pues yo creo que estamos ahí ya, que
estamos, hemos pasado la hora y cuarto. Yo, Sergio, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, tu colaboración con el curso de técnico especialista en construcción industrializada, que esperamos verte muy pronto, o sea, para otros webinars, para el curso y, en fin, y cualquier cosa, aquí estamos, esta es tu casa. Igualmente, nada, un placer. Espero que haya sido entretenida la tarde y nos vemos pronto. Mucho. Desde luego que muy entretenida, muy instructiva y hemos aprendido muchísimo. Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente miércoles de construcción industrializada. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Chao.